bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga a todas esas personas que se están conectando a través de las redes sociales. Estamos aquí en nuestra iglesia El Camino Church en Longwood. Mi nombre es Alejandra Gerena, para los que no me conocen. Hoy voy a estar predicando bajo el tema El principio de la multiplicación. Y está bajo el texto bíblico Hechos 6 del 1 al 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de la presencia del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Aleluya. Mientras buscaba en este pasaje, meditaba en algo que muchas veces sucede en nuestra vida cristiana. Todos oramos por crecimiento. Oramos para que Dios bendiga nuestra familia, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros ministerios y también a nuestra iglesia. Oramos para que lleguen nuevas almas, para que las sillas se llenen y para que el Señor continúe añadiendo personas a su reino. Sin embargo, pocas veces oramos para que Dios nos prepare para sostener aquello que Él quiere multiplicar. Muchas personas desean la bendición, pero no todos estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que viene con ella. Y eso es precisamente lo que encontramos en este hermoso pasaje de la palabra de Dios. La iglesia primitiva estaba viviendo uno de los momentos más gloriosos de su historia. El Espíritu Santo había descendido en Pentecostés. Miles de personas habían recibido a Cristo. Los enfermos estaban siendo sanados. Los apóstoles predicaban con poder y cada día nuevas personas eran añadidas al pueblo de Dios. Humanamente, cualquiera habría pensado que una iglesia donde ocurrían tantos milagros no tendría ningún problema. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad diferente. El poder de Dios estaba presente, pero eso no significaba que no existieran desafíos. La presencia del Espíritu Santo nunca ha significado la ausencia de pruebas. Al contrario, muchas veces cuando Dios comienza a hacer cosas grandes, el enemigo también intenta sembrar obstáculos para detener el avance de la obra. El versículo 1 comienza diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Es aquí donde comienza toda la enseñanza. La Biblia primero habla del crecimiento y después menciona el problema. No dice como hubo problemas, dejar de creer. Tampoco dice como crecían, todo era perfecto. Dice que mientras crecían apareció una situación que necesitaba ser atendida. Esto nos enseña que el crecimiento trae nuevos desafíos a nuestras vidas. Hay personas que piensan que cuando llegan las dificultades es porque Dios los abandonó, porque hicieron algo mal o porque el Señor dejó de bendecirlos. Pero este pasaje nos demuestra exactamente lo contrario. El problema apareció porque la iglesia estaba creciendo. Si no hubiese habido crecimiento, tampoco habría existido esa necesidad. Esto también sucede en nuestras vidas. Muchas veces oramos para que Dios nos dé un mejor empleo y cuando llegue ese trabajo aparecen más responsabilidades. Oramos para que Dios nos conceda una familia y cuando lleguen los hijos también llegan noches sin dormir, preocupaciones y nuevos compromisos. Oramos para que Dios nos permita dirigir un ministerio y cuando finalmente nos entrega esa oportunidad descubrimos que servir implica sacrificio,
paciencia y mucha dedicación. Queremos la multiplicación, pero muchas veces no comprendemos que cada bendición viene acompañada de una responsabilidad mucho mayor. Dios nunca multiplica para que nos acomodemos. Dios multiplica para que sirvamos mejor. En ocasiones pensamos que el éxito espiritual consiste en llegar a un punto donde ya no existen problemas. Pero si observamos la Biblia, veremos que cada vez que Dios hacía crecer a su pueblo, surgían muchos nuevos retos. Cuando Israel salió de Egipto, comenzó el desafío del desierto. Cuando entró en la tierra prometida, comenzó el desafío de conquistarla. Cuando la iglesia comenzó a multiplicarse, apareció la necesidad de reorganizar el servicio. Eso significa que los desafíos no son una señal de derrota, sino muchas veces la evidencia de que Dios nos está llevando a un nuevo nivel. La Biblia dice que hubo murmuración porque las viudas de habla griega eran desatendidas en la distribución diaria. Me llama la atención que el enemigo no pudo detener a la iglesia con las amenazas de los religiosos. Santo Jesús, aleluya. Tampoco pudo detenerla con las cárceles y tampoco pudo detenerla con los azotes. Entonces, como no pudo detenerla, empezó a pegar desde adentro, provocando descontento entre los mismos creyentes. Satanás sabe cuando una iglesia permanece unida, ora y predica la palabra, y es muy difícil detenerla. Por eso muchas veces intenta sembrar la división desde el interior. Lo hizo en la iglesia primitiva y continúa haciéndolo hoy en día. Un comentario, una diferencia de opinión, una mala interpretación o un descuido pueden convertirse en una herramienta que el enemigo utiliza para sembrar desánimo. Pero aquí vemos algo maravilloso. Los apóstoles no ignoraron el problema y tampoco actuaron impulsivamente. No comenzaron a señalar culpables ni a buscar quién tenía la razón. Ellos entendieron que el problema era real y que debía resolverse con mucha sabiduría. Amén. Hay personas que piensan que la espiritualidad consiste en ignorar las dificultades y decir, todo está bien. Pero la verdadera madurez espiritual consiste en enfrentar los problemas con la dirección de Dios. Amén. Amén. La fe no consiste en negar una realidad, consiste en permitir que Dios nos dé la sabiduría para responder correctamente. La iglesia de hoy necesita aprender esta lección. No podemos sorprendernos cuando aparezcan desafíos. Una iglesia viva tendrá situaciones que resolver. Una familia que crece enfrentará nuevas etapas. Un creyente que madura también enfrentará pruebas diferentes. Lo importante no es que aparezcan las dificultades. Lo importante es cómo respondemos cuando lleguen. Hay personas que abandonan la iglesia por un problema. Otros dejan de servir porque alguien lo hirió. Algunos permiten que una decepción apague el fuego que Dios había encendido en su corazón. Pero los apóstoles nos enseñan que los problemas no deben detener la obra de Dios. Al contrario, pueden convertirse en la oportunidad de crecer, de madurar y de fortalecer una iglesia. Quizás hoy hay personas que están pasando por situaciones que no esperaban. Tal vez pensaban que después de entregar su vida a Cristo todo sería fácil. Quizás imaginaron que nunca volverían a llorar o que todas las puertas siempre estarían abiertas. Eso a veces pensamos, voy a entregar mi vida al Señor, todo va a ser, todo, no es que todo sea más fácil, es que enfrentar las pruebas solo es difícil y quizás no lo logremos, pero enfrentar las pruebas con el Señor nos va a llevar al éxito. Amén, Señor, aleluya. La palabra de Dios nos recuerda que seguir a Cristo no significa vivir sin dificultades. Significa tener la certeza de que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Amén. La diferencia entre el creyente y el que no conoce a Dios no es la ausencia de los problemas, sino la presencia del Señor caminando a nuestro lado. Lindo Dios, aleluya. Por eso cuando Dios comienza a multiplicar nuestra vida, nuestro ministerio o nuestra iglesia, no debemos de asustarnos por las responsabilidades que aparecen. Debemos entender que cada nuevo nivel requiere una mayor dependencia del Señor. El mismo Dios nos permitió crecer. El mismo Dios que nos permitió crecer será el Dios que nos dará la sabiduría para administrar ese crecimiento. Al llegar al versículo 2, encontramos una respuesta que revela la madurez espiritual de los apóstoles.
La Biblia dice que llamaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Al leer este versículo, por primera vez o escucharlo, que los apóstoles estaban diciendo que servir las mesas era, uno puede entender que servir las mesas como que era menos importante que predicar. Pero mientras uno medita en este pasaje, uno puede comprender que no es que nuestros apóstoles no estaban menospreciando el servicio. Estaban enseñando que en el reino de Dios cada persona tiene una asignación específica. Amén. Dios nunca llamó a una sola persona para hacerlo todo. Él reparte dones, ministerios y responsabilidades para que la iglesia funcione como un solo cuerpo. Un cuerpo donde todos quieren ser una cabeza, no pueden caminar. Un cuerpo donde nadie quiere servir, tampoco puede avanzar. Dios estableció un orden y cuando respetamos ese orden, la bendición fluye. Amén. Aleluya. Vivimos en una generación donde muchas veces queremos que una sola persona cargue con todo el peso del ministerio. Esperamos que el pastor predique, visite a los enfermos, aconseje a las familias, organice las actividades, dirija el culto, resolver los conflictos y además tenga tiempo para cuidar de su propia familia. Pero ese nunca fue el modelo que Dios dejó en la Escritura. Desde el principio vemos que el Señor levanta a personas para trabajar juntas. La obra nunca ha dependido de un solo hombre. Siempre ha dependido de un pueblo dispuesto a servir. Amén. Aleluya. Los apóstoles entendieron que si abandonaban la oración y la enseñanza de la palabra para intentar resolver cada necesidad personalmente, terminarían descuidando aquello para lo cual Dios los había llamado. Amén. Esto nos deja una enseñanza muy importante. Muchas veces el enemigo intenta apartarnos de Dios, haciéndonos hacer cosas malas. A veces intenta distraernos con cosas buenas que nos alejan de lo mejor. Servir a las mesas era una buena obra. Ayudar a las viudas era necesario. Nadie podía negar que aquella necesidad debía atenderse. Sin embargo, si los apóstoles abandonaban su llamado principal, toda la iglesia terminaría debilitándose. Hay personas que viven tan ocupadas resolviendo problemas que ya no tienen tiempo para orar. Hay creyentes que están tan concentrados en el trabajo, en los estudios, los compromisos diarios, o incluso en actividades de la iglesia, que poco a poco dejan de buscar la presencia de Dios. Santo Jesús. Y cuando eso ocurre, aunque externamente parezca que todo marcha bien, por dentro el alma comienza a separarse. Porque si nosotros podemos estar en la misma iglesia, vamos a suponer, yo que estoy para hablar de Dios dirigiendo lo que es el escuadrón de danza. Y todo es danza. Ay, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la escudriñación de la palabra? Los ayunos para que sea Él alimentándome, para yo poder dar de lo que el Señor me da a los que están en el mismo escuadrón. No sería algo inútil el que yo esté tan pendiente de esas cosas y que yo no escudriñe la palabra del Señor, porque cómo yo me voy a llenar y cómo voy a llenar al pueblo. Aleluya. Me llama la atención que los apóstoles no dijeron persistiremos en las reuniones, ni tampoco dijeron persistiremos en la administración. Ellos dijeron nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa era la fuente de su fortaleza. Ellos sabían que una iglesia puede sobrevivir un tiempo sin muchas cosas, pero jamás podrá permanecer firme si pierde la comunión con Dios y el amor por su palabra. Todo avivamiento que encontramos en la Biblia nació primero en la presencia de Dios. Antes de Pentecostés hubo un grupo de hombres y mujeres esperando en oración. Antes de que Pedro predicara con poder, primero fue lleno del Espíritu Santo. Antes que el Evangelio llegara a las naciones, hubo creyentes que pasaban tiempo buscando el rostro del Señor. Hoy vivimos en un mundo lleno de ruido. Desde que despertamos hasta que nos acostamos recibimos mensajes, llamadas, noticias, redes sociales y muchas preocupaciones alrededor del día y la semana. Sin darnos cuenta, llenamos nuestra mente de tantas voces, de tantas cosas que dejamos de escuchar la voz más importante, la voz de Dios. Y el enemigo sabe que una iglesia que deja de orar comienza a depender de sus propias fuerzas. Y cuando dejamos de buscar al Señor,
empezamos a confiar en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia y en nuestras capacidades, pero llegará un momento que descubriremos que nuestras fuerzas tienen un límite y solo la presencia de Dios puede sostener aquello que Él mismo comenzó. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Cuando oramos, nuestro corazón se alinea con la voluntad del Amén, sí, Señor. Señor, aleluya. Cuando oramos, aprendemos a ver las situaciones desde la perspectiva del cielo y no desde nuestras emociones. Quizás por esto los apóstoles no reaccionaron impulsivamente ante la murmuración. Antes de tomar decisiones importantes, ellos ya eran hombres acostumbrados a vivir en la presencia de Dios. La oración les había enseñado a responder con sabiduría y no con desesperación. Pero junto con la oración aparece otro elemento indispensable, la palabra. No obstante, con emocionarnos en un culto, si no permitimos que la palabra transforme nuestra manera de pensar y de vivir. La emoción puede durar un momento, pero la palabra permanece para siempre. Amén. Las emociones cambian, la verdad de Dios permanece firme. Amén. Por eso una iglesia fuerte no se sostiene únicamente por los momentos de celebración, sino por creyentes que conocen la Escritura y permiten que ellas gobiernen en su vida diaria. Por eso hay muchas iglesias, muchos lugares, ¿verdad?, donde uno se puede dejar llevar por las emociones y podemos caer en lo que es, sí, esas mismas emociones de tú dejarte llevar por lo que tú sientes en el momento, pero ¿y después qué viene? Después de esas emociones. El Señor siempre, cuando tú lees la palabra del Señor, tú te puedes, por eso siempre digo, cuando a ti te ministran, a ti te oran, a ti te hablan algo de parte del Señor, ya el Señor a ti te ha hablado, ya el Señor ha escudriñado contigo y Él te confirma a través de esa predicador, a través de ese ministro que viene de ti, el Señor te confirma. Y si no es de parte del Señor, el Señor también te lo va a confirmar si tú tienes una relación con Él, porque si tú no tienes una relación con Él, no vas a poder entonces discernir qué está bien y qué está mal. Vivimos en tiempos en los que muchas personas buscan mensajes que los hagan sentir bien, pero el propósito de la predicación no es solamente animarnos, también es corregirnos, confrontarnos y llevarnos a parecernos más a Cristo. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando nos acercamos a ella, no vemos solamente quién es Dios, también descubrimos quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos revela la gracia que Dios nos ofrece para transformarnos. Por eso nunca debemos cansarnos de escuchar la palabra. Aunque sea el mismo mensaje, tiene diferentes propósitos. Tú lo vas a decir diferente porque la palabra es viva. Cada vez que la Biblia se abre y es predicada con fidelidad, Dios te está hablando y está hablando a su pueblo. Tal vez alguien piense que el crecimiento de una iglesia depende del talento del predicador, de la música o de la organización. Todo eso tiene su lugar, pero el verdadero crecimiento nace cuando la presencia de Dios y su palabra ocupan el centro. Señor, aleluya. Los apóstoles lo entendieron perfectamente. Ellos sabían que podían resolver el problema del momento, pero si descuidaban en la fuente del poder espiritual, pronto aparecerían problemas mucho mayores. Por eso protegieron aquello que era esencial. Yo creo que hoy el Señor también nos hace esa pregunta. ¿Qué cosa hemos permitido que ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios? Aleluya. Quizás no hemos dejado de asistir a la iglesia, pero sí hemos dejado de orar como antes. Quizás seguimos sirviendo, pero ya no disfrutamos de la presencia del Señor. Quizás seguimos cantando, enseñando o predicando, pero hemos perdido la pasión que un día ardía en nuestro corazón. Amén, aleluya. Si eso ha sucedido, es un buen momento para regresar al lugar secreto. Porque antes de que Dios multiplique nuestra vida, Él quiere restaurar nuestra comunión con Él. Dios nunca está más interesado en lo que hacemos para Él que en la relación que tenemos con Él. Antes que obreros ocupados, Él desea hijos que caminen cada día de su mano. Después que los apóstoles dejaron claro que no abandonarían la oración ni el ministerio de la palabra,
Hicieron algo que revela la sabiduría de Dios. No intentaron resolver el problema solos. No dijeron, nosotros trabajaremos más horas. O dijeron, nosotros podemos con todo. Al contrario, reconocieron que la obra había crecido. Tanto que era necesario levantar a otros para poder servir. Aleluya. Santo. Y aquí encontramos una verdad que muchas veces olvidamos. Dios nunca diseñó la iglesia para que una sola persona llevara toda la carga. La Aleluya. iglesia es un cuerpo y un cuerpo funciona porque cada miembro cumple su función. Sí, Señor. Cada parte deja de trabajar, cada una parte deja de trabajar y todo el cuerpo siente las consecuencias. Sí, Señor. Así también ocurre en la obra del Señor. Hay creyentes que piensan que servir es una responsabilidad únicamente del pastor o de unos pocos líderes. Pero la Biblia nos enseña que cada hijo de Dios ha recibido un llamado para edificar el reino. Aquí, desde los más pequeños hasta los más ancianos, todos somos importantes en la iglesia. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un lugar muy importante aquí en la casa del Señor. Amén. Los apóstoles pidieron que se escogieran 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Al leer esto, me hago una pregunta. Si hoy hubiera que escoger personas para servir en la iglesia, ¿qué criterio usaríamos nosotros? Quizás algunos mirarían quién tiene más estudios, quién habla mejor, quién tiene más experiencia o quién posee más talentos. Sin embargo, los apóstoles comenzaron por algo mucho más importante: el carácter. Ellos entendían que el talento puede abrir una puerta, pero solamente el carácter permite permanecer cuando llegan las pruebas. El talento puede impresionar a las personas por un momento, pero una vida llena del Espíritu Santo impacta generaciones. Vivimos en una época donde muchas veces se admira más a la presencia que la profundidad espiritual. Que la apariencia, disculpen, que la profundidad espiritual. Se busca personas carismáticas, elocuentes y capaces de llamar la atención. Pero Dios sigue mirando aquello que los seres humanos no pueden ver. Él sigue observando el corazón. El Señor no busca simplemente manos que trabajen. Busca corazones completamente rendidos a Él. Porque cuando el corazón permanece a Dios, las manos también le servirán con fidelidad. La Biblia dice que aquellos hombres debían tener un buen testimonio. Eso significa que su vida hablaba antes que sus palabras. Hay personas que pueden predicar muy bonito desde un púlpito, pero su vida contradice lo que anuncian. Dios nos recuerda que nuestro primer sermón no se predica con un micrófono, sino con nuestra manera de vivir. Amén. Nuestros vecinos observan cómo tratamos a nuestra familia. Nuestros compañeros de trabajo observan cómo reaccionamos cuando enfrentamos dificultades. Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestros consejos. Un buen testimonio no significa ser perfectos. Significa vivir cada día procurando honrar a Dios en cada decisión. También deben estar llenos del Espíritu Santo. Me llama la atención que iban a encargarse de una tarea que muchos consideraban sencilla: organizar la distribución del alimento. Sin embargo, aún para esa responsabilidad los apóstoles exigían personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Esto nos enseña que la obra de Dios no existe en ministerios pequeños. Todo lo que hacemos para el Señor merece hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén, aleluya. A veces pensamos que solo quien predica necesita la unción, pero también la necesita quien reciba a las personas en la puerta, Amén. quien limpia el templo, quien enseña a los niños, quien dirige un grupo pequeño o quien visita a un enfermo. Sí, Señor. La presencia del Espíritu Santo no es solo un lujo para algunos ministros o para algunos ministerios, es una necesidad para todos los que servimos al Señor. Además, aquellos hombres debían tener sabiduría. Qué importante es esta palabra. Muchas personas tienen el conocimiento, pero no siempre tienen la sabiduría. Amén. El conocimiento nos dice qué hacer y la sabiduría nos enseña cuándo hacerlo, cómo hacerlo y de qué manera glorificar a Dios mientras lo hacemos. La sabiduría evita conflictos innecesarios. La sabiduría escucha antes de hablar. La sabiduría sabe esperar el momento correcto y esa sabiduría no nace únicamente de los libros o de la experiencia. Nace de caminar diariamente con Dios.
Cuando pienso en estos 7 hombres, entiendo que Dios siempre prepara personas antes de entregarles responsabilidades mayores. Muchas veces queremos que el Señor nos use públicamente, pero olvidamos que primero quiere trabajar en privado. Nadie ve los años que David pasó cuidando ovejas antes de enfrentarse a Goliat. Nadie aplaudía a José cuando estaba en la cárcel. Nadie imaginaba que Moisés, mientras cuidaba ovejas en el desierto, se estaba preparando para liberar a toda una nación. Dios tiene costumbre de formar primero el carácter y después revelar el propósito. Quizás hoy alguien siente que Dios lo ha olvidado porque todavía no ha llegado la oportunidad que tanto espera. Aleluya. Pero quiero decirte algo. El tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Dios está moldeando tu corazón. Mientras esperas, Él está desarrollando paciencia. Mientras enfrentas pruebas, Él está fortaleciendo tu fe. Porque cuando llegue el momento de cumplir el propósito, necesitarás un carácter que pueda sostener la bendición que Dios pondrá en tu vida. Aleluya. Muchas personas quieren la plataforma, pero no desean el proceso. Quieren el ministerio visible, pero no los años de formación. Quieren la corona, pero no la cruz. Sin embargo, en el reino de Dios siempre existe un proceso. Jesús mismo pasó 30 años preparándose antes de comenzar un ministerio público de aproximadamente 3 años. Si el mismo Hijo de Dios respetó el proceso del Padre, ¿quiénes somos nosotros para despreciar el proceso de preparación? Santo Jesús, aleluya. Quizás el Señor todavía no ha abierto ciertas puertas porque antes quiere formar en nosotros la humildad, la paciencia y la dependencia de su Espíritu. Porque Dios ama demasiado a sus hijos como para entregarle unas responsabilidades que todavía no estamos preparados para sostener. Él no solamente quiere bendecirte, quiere que permanezcas firme cuando llegue la bendición. Aleluya. Mientras meditaba en este pasaje, comprendía que la verdadera multiplicación no comienza cuando aumenta un número de personas. Comienza cuando Dios levanta un nuevo discípulo maduro. Una iglesia puede llenarse de asistentes, pero si no forma a servidores comprometidos, tarde o temprano va a dejar de crecer. En cambio, cuando Dios levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, sabiduría, esa iglesia tiene un fundamento sólido sobre el cual seguir edificando. Por eso los apóstoles no buscaron simplemente ayuda, buscaron personas transformadas por Dios. Ellos sabían que el futuro de la iglesia dependía del tipo de discípulos que estuvieran formando. Y esa misma pregunta resuena hoy en nuestros corazones. ¿Qué clase de discípulos estamos siendo? ¿Somos creyentes que solamente reciben o también estamos dispuestos a servir? ¿Estamos esperando que otros hagan la obra o estamos diciendo, Señor, aquí estoy, úsame a mí? Porque el principio de la multiplicación siempre comienza cuando alguien decide dejar de ser únicamente un espectador para convertirse en un verdadero servidor del reino de Dios. Aleluya. Después que los apóstoles tomaron la decisión correcta, después de que la iglesia entendió que todos tenían una responsabilidad dentro del reino de Dios, y después que escogieron hombres llenos del Espíritu para servir, llegamos al versículo 7. Personalmente creo que este versículo resume todo el capítulo, porque allí vemos el resultado de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estas palabras, Dios nos está enseñando que cuando la iglesia mantiene sus prioridades, cuando cada creyente ocupa su lugar y cuando el Espíritu Santo dirige cada decisión, la consecuencia natural es la multiplicación. Observamos que el versículo no dice que los apóstoles multiplicaron la iglesia, tampoco dice que una estrategia humana produjo aquel crecimiento. Dice que la palabra del Señor crecía, porque cuando la palabra ocupa el centro, Dios mismo se encarga de añadir y de multiplicar. Santo Jesús. Muchas veces pensamos que para crecer necesitamos cambiar el mensaje, adaptarlo a la cultura o hacerlo un poco más llamativo. Pero la iglesia primitiva nunca cambió el evangelio. Amén. Lo que cambió fueron los corazones de quienes lo escuchaban. Hoy seguimos viviendo en un mundo necesitado de esperanza, de perdón y de salvación. Las personas podrán rechazar nuestras opiniones, pero cuando la palabra de Dios toca un corazón,
ese corazón jamás vuelve a ser el mismo. Sí, Señor, Por aleluya. eso nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Yes. Es la palabra la que convence al pecador, la que restaura al caído, la que fortalece al débil y la que transforma una vida desde lo más profundo. Hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. La Biblia dice que el número de los discípulos se multiplicaba. No dice simplemente que aumentaba la cantidad de asistentes. Habla de discípulos. Un discípulo no es alguien que solamente asiste a un culto. Yes. Un Aleluya. discípulo es alguien que sigue a Cristo, aprende de Él y vive para obedecerle. Hoy podemos llenar un edificio con facilidad, pero el verdadero desafío sigue siendo formar discípulos. Yes. Porque los discípulos son los que permanecen cuando llegan las pruebas. Son los que sirven cuando nadie los está mirando. Son los que siguen creyendo cuando las circunstancias parecen difíciles. Son los que aman a Dios por encima de cualquier cosa. Me llama la atención que el versículo termina diciendo que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto era algo sorprendente. Aquellos hombres habían sido parte del mismo sistema religioso que se había opuesto a Jesús y a los apóstoles. Sin embargo, ahora muchos de ellos estaban reconociendo a Cristo, que Cristo era el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios comienza a obrar puede alcanzar incluso a quienes consideramos imposibles. Hay personas por las que quizás hemos dejado de orar porque pensamos que nunca cambiarán. Tal vez tenemos un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, un amigo que parece muy lejos de Dios. Pero este pasaje nos recuerda que nadie está demasiado lejos para la gracia del Señor. Si Dios pudo tocar el corazón de aquellos sacerdotes, también puede transformar cualquier vida hoy. Quizás alguien ha llegado esta noche pensando que esa situación ya no tiene una solución. Tal vez lleva años luchando con el mismo problema. Tal vez has derramado tantas lágrimas que nadie conoce. Tal vez has sentido que tus fuerzas se están agotando, pero el mismo Dios que multiplicó la iglesia primitiva sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Su poder no ha disminuido y sus promesas siguen siendo verdaderas. Él continúa levantando al caído, fortaleciendo al cansado y dando esperanza al que piensa que todo está perdido. Mientras preparaba este mensaje, el Señor pone una pregunta en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere multiplicar en nosotros? Muchas veces respondemos rápidamente. Queremos que multiplique nuestras finanzas, nuestros ministerios, nuestras oportunidades. Pero creo que antes de todo eso, Dios quiere multiplicar nuestra fe. Nuestro amor por su presencia, nuestra pasión por las almas, nuestro compromiso con la oración y nuestra obediencia a su palabra. Porque cuando esas cosas crecen dentro de nosotros, todo lo demás encuentra su lugar. Quizás el mayor milagro de este capítulo no fue el crecimiento numérico. Quizás el mayor milagro fue que una iglesia enfrentó un problema sin dividirse, resolvió un conflicto sin perder el propósito y siguió creciendo sin abandonar la presencia de Dios. Ese es el tipo de iglesia que el Señor sigue buscando hoy en día. Una iglesia donde cada creyente comprende que no vino solamente a recibir, sino también a servir. Una iglesia donde el éxito no se mide por la cantidad de personas, sino por la calidad de los discípulos. Una iglesia donde Cristo siempre ocupa el primer lugar. Y antes de terminar, quiero decir algo que siento en mi corazón. Tal vez has estado pidiendo al Señor que multiplique algo en tu vida. Quizás llevas meses orando por una respuesta. Hoy Dios no solamente quiere darte aquello que le has pedido, también quiere prepararte para sostenerlo. Porque el Señor nos entrega bendiciones para que las perdamos. Él forma nuestro carácter para que podamos administrarlas con sabiduría. A veces pensamos que Dios tarda en responder, cuando en realidad está trabajando con nosotros. Él está quitando el orgullo y enseñándonos paciencia, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que sin Él nada podemos hacer. Cuando llegue el momento indicado, entenderemos que la espera también fue parte del milagro. Esta noche el Señor nos invita a revisar nuestro corazón. Amén. ¿Estamos ocupando el lugar que corresponde dentro del reino de Dios? ¿Seguimos buscando a Dios con la misma pasión que al principio? ¿Seguimos amando su palabra? ¿Seguimos sirviendo con alegría o el cansancio ha apagado nuestro entusiasmo? Porque la multiplicación comienza cuando volvemos a poner a Cristo en el centro de todo. Cuando eso ocurre, la iglesia crece, las familias son restauradas, los ministerios florecen y el nombre del Señor es glorificado.
quiero terminar invitando a reflexionar. No piensen que la persona que está a su lado, no piensen en nadie que está a su lado. Ahora mismo cierren sus ojos, ahí con fuerza, y pregúntate, Señor, ¿qué necesitas hacer primero en mí antes de multiplicar lo que te he pedido? Tal vez Dios quiere sanar una herida, tal vez quiere restaurar tu vida de oración, tal vez quiere devolverte el primer amor, tal vez te está llamando a servir y has estado proponiendo ese llamado por miedo o por inseguridad. Hoy es un buen día para decirle, aquí estoy, Señor. No quiero ser solamente un espectador, quiero ser parte de la obra que estás haciendo. Hasta aquí mi parte, Dios les bendiga, con todo el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. El principio de la expansión, hermoso mensaje, aleluya, que nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros aquí presente y a los que están escuchando a través de las redes sociales. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias, gracias por tu palabra, Padre. La predicación, aleluya, de la hermana Alejandra, aleluya, mencionó que cada bendición viene junto con una gran responsabilidad, una responsabilidad mayor. Y es cierto, la bendición hay que administrarla y no solamente administrarla bien. Aleluya. Necesitamos nosotros ser partícipes, aleluya, de una bendición responsablemente. El Señor trabaja con nuestro carácter. Qué interesante es, aleluya, que estaba creciendo la iglesia en ese tiempo. Había un expandir de la iglesia, la estaba fluyendo la palabra de Dios, aleluya. Empezaban a añadirse, aleluya, los salvos, aleluya, de la iglesia de Cristo Jesús. Empezaban, aleluya, estos apóstoles, aleluya, llevar el mensaje de salvación de Cristo Jesús, aleluya. Pero surgió el problema. Había un problema y había que resolverlo. Eso es parte de nuestra responsabilidad, aleluya, como cristianos, resolver problemas, atender problemas, darle, aleluya, la importancia que tiene. Fíjate que los apóstoles no dijeron, no, vamos a dejar eso, que otra gente lo haga, no, vamos, yo tengo una dirección de parte del Señor, yo tengo una idea, vamos a buscar, aleluya, hombres, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Me llama la atención, aleluya, porque ese mismo Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo era por el que estaban predicando los apóstoles. Y ese mismo Espíritu Santo hacía falta para servir, amado hermano, para servir a las mesas. Es interesante, aleluya, que pidió a hombres de sabiduría. Usted sabe que la sabiduría viene de lo alto. El principio del temor a Jehová, aleluya, es el principio de la sabiduría. Y que tuvieran buen testimonio. No dejaron fuera, aleluya, nada para servir y servir bien. El cuerpo crece, la iglesia crece, aleluya, porque somos un cuerpo, de igual manera crece el cuerpo, aleluya. Y hay necesidad nuestra de trabajar por el reino. Yo, la predicadora, ¿qué clase de discípulos somos? Nosotros tenemos que evaluarnos constantemente, Señor, estaré haciendo las cosas correctas, estaré haciendo las cosas como tú quieres y no como yo quiero, aleluya. Necesitamos constantemente evaluarnos y decirle al Espíritu Santo que nos escudriñe. Porque a veces tenemos buenas intenciones, con buenas ideas, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestro carácter, quiere llevarnos, aleluya, a un nivel, aleluya, en el que podamos ser dirigidos constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Esa necesidad de trabajar por el reino, aleluya. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno. Aquí le hablamos del Señor. No tengan menos la palabra que usted tiene, la palabra que usted porta, porque son semillas. La semilla no va a escasear. Usted tiene los bolsillos llenos de semillas. Usted ha aprendido palabras, ha escuchado palabras, maneja palabras, pues predique palabras. No tenga miedo. El mundo, aleluya, a veces trata cruelmente, aleluya, a los cristianos. Yo no quiero saber de Cristo, yo no quiero saber de eso. Y a veces nosotros pensamos porque se echaban. Pero no es así. Fíjate que los sacerdotes, aleluya, que se habían puesto en contra de Jesús, eran los mismos que estaban pidiendo a Jesús, fueron los mismos que alcanzaron la gracia irresistible. ¿Quiénes somos nosotros para, aleluya, a hacer, aleluya, que esa gracia no llegue a otro? Qué lindo es, aleluya, cuando Dios nos da una asignación específica, aleluya, para trabajar como cuerpo que somos unidos.
El brazo no trabaja y se queda en casa. Hoy yo salía con las piernas a trabajar. No, siempre trabajamos con el cuerpo completo. De igual manera en la iglesia tenemos que trabajar juntos, unánime, crecer juntos, sufrimos juntos, nos reímos juntos, aleluya, oramos los unos por los otros, nos damos cuenta los unos por los otros. Hay gente que tiene problemas con la iglesia porque dice, no, yo amo a Dios, amo a Jesucristo, pero yo no quiero saber de la iglesia. Usted tiene un gran problema, aleluya, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y si usted tiene un mal concepto de la iglesia, usted está hablando mal de la novia de Cristo, aleluya. Y Cristo, déjeme decirle, viene a buscar una iglesia. Cristo no viene a buscar gente que dice que son cristianos, pero no quieren saber de la iglesia. Olvídate de eso. Necesitamos ser, aleluya, responsables. Necesitamos tomar acción, determinación, ser intencional a la hora de servir. Y servir bien. Necesitamos servir bien. ¿Qué clase de cristianos somos? Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Amado hermano que está a través de las redes sociales, que han escuchado, aleluya, un mensaje. El principio de la expansión. La iglesia empezó a crecer como crece un niño. Pequeño, se desarrolla. Aleluya. Y hoy en día, gloria a Dios, aleluya. Dios ha levantado hombres y mujeres, aleluya, comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con el servicio a Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que su iglesia fluya, para que su iglesia pueda alcanzar, aleluya, para que su iglesia pueda recibir. Y una predicadora que ni las cárceles, ni los azotes, ni los golpes, ni lo alto, ni lo bajo, aleluya, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa, aleluya, que haya sido creada, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Nosotros no somos de los que, aleluya, retrocedemos, aleluya, para muerte. Nosotros hemos conocido a Cristo Jesús, aleluya, hemos recibido su Espíritu Santo, aleluya, y estamos preparados para servir, pero tenemos que ser intencionales, aleluya, porque esta carne es débil, aleluya. A veces pensamos, no, aleluya, yo quiero servir, pero desde la burbuja de mi comodidad. Mientras yo no me incomode, yo sirvo. Oh, amado hermano, eso no funciona así. Tenemos que estar, aleluya, sentirnos incómodos al servir, aleluya, porque usted tiene que sacrificar su carne. Usted tiene que poner, aleluya, su carne al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta carne, aleluya, hay que someter. Y nosotros tenemos necesidad de hacerlo. Amado hermano que está a través de las redes sociales. Si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, aleluya, ser parte de este principio de expansión. Expande tu vida, aleluya, las cosas que Dios quiere para ti, aleluya, pero primeramente entrando por el canal, aleluya, de la salvación en Cristo Jesús. Declarar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aleluya, como único. Usted no necesita más nadie, usted no necesita ningún santo, usted no necesita, aleluya, a nadie más. Jesucristo es autosuficiente, nombre que es sobre todo nombre para salvación, aleluya, por la cual usted puede alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y puede ser unido al cuerpo. Para aquellos que se alejaron del Señor, y una situación en particular lo hizo alejarse de la iglesia y ahora no encuentran cómo volver. Quisiera volver a la iglesia, pero no sé cómo. Vuelve a casa. Dios te está llamando, Dios te está dando la oportunidad, aleluya, que vuelvas a casa. Dios nunca se ha ido. Los que nos fuimos nosotros, los que nos movimos fuimos nosotros. Dios sigue estando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Solamente tienes que abrir tu boca y clamar a Él, aleluya, y decirme, dirígeme de vuelta a ti, Señor. Tráeme de vuelta a casa. Yo quiero servirte. Yo quiero poner mi vida en el servicio tuyo, Padre. Pide, clama, ruega a Dios, aleluya, para que, aleluya, tu vida vuelva a ser, para la gloria y la honra de Dios, parte del cuerpo. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar para cerrar con las redes sociales. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia seguimos estando. Te damos gracias por un mensaje que nos recuerda, Padre Santo, la participación nuestra, Padre Santo, activa como cuerpo de Cristo, aleluya, que tenemos que ser proactivos, que tenemos que ser intencionales a la hora de servir, aleluya, que tenemos que salir de la burbuja de la comunidad, aleluya. ¿Qué clase de discípulo estoy siendo, aleluya? ¿Y qué clase de discípulo quiere Dios que yo sea? Aleluya, necesitamos, constantemente, todos los días servir, llevar la palabra, aleluya, al necesitado, aleluya, ser, aleluya, la ficha de cambio en este mundo, aleluya, que está cada día peor, aleluya, donde tú, Señor, junto con nosotros, somos mayoría. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que has de seguir haciendo, aleluya, con tu iglesia, con los siervos, con las hermanas, los hermanos, con los jóvenes, con los niños,
aleluya, con los adultos, con los ancianos, Padre Santo, que nos sigues empoderando a través de tu Espíritu Santo para poderle hablar a otros de esperanza, de alegría, aleluya, que no hay nadie, mi alma alaba al Rey que vive para siempre, que esté lejos de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor, porque has sido bueno, Señor, con nosotros, porque has querido, aleluya, salvarnos intencionalmente y hasta aquí nos has traído. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Escucha eso, hermano, hermana que está a través de las redes sociales y aquí presente. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Dios está aquí, sigue perdonando pecados, sigue amándonos y sigue cuidándonos. Dios te bendiga, Dios te guarde, te la iglesia el camino. Si tiene alguna petición, déjanos saber gustosamente a través de las redes sociales. Aleluya. Dios le bendiga y será hasta la próxima.